Damos gracias al Señor por esa palabra tan maravillosa que tenemos. Y en la mañana hoy me compartía una hermana, me decía, pastora, para que declaremos la palabra por mi casa. Le digo, no, tú eres el sacerdote de tu casa. Porque los papeles están invertidos. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres la que tiene. Aquí nadie puede hacer nada, solamente tú. Con tu boca, con tu palabra, con la palabra que tú vas a enviar cargada de la unción, para que ese personaje entienda, o esos personajes que están envueltos en eso, entiendan, tienen que entrar por la palabra. Así que es maravilloso lo que nosotros tenemos, que no todo el mundo entiende que nosotros somos los responsables de lo que dice la hermana Estela. Nosotros venimos aquí a un training a aprender esa maravillosa palabra para poder no podemos estar dependiendo. Este lugar no se aceptan personas a venir a depender de nosotros no, es usted el que se tiene que poner ahí en su lugar. Así que, y nosotros reconocemos y entendemos lo que nosotros somos en Él, ¿verdad? Así que nuestro pastor con nosotros. Bendecido. Vamos a buscar ahí dos porciones, una en el Salmo 40, y otra en el Salmo 46. Vamos a leer primero la del Salmo 46, en el verso 10. Vamos. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, quiere decir que si Él me dice, en medio de una situación, que yo esté quieto, es porque Él se va a ocupar de la situación. Qué bueno, gracias Señor. Pero si Él se va a ocupar, debemos dejar que se ocupe Él, ¿verdad? Porque si no, entonces habemos dos ahí interviniendo en la misma situación, y lo más probable es que nosotros no pensemos de la misma forma que piensa Él para resolverla. Y en vez de servir de ayuda, sirvamos de tropiezo para resolver la situación. Entonces fíjate las dos partes de esa porción, estar quietos. Pero Él no dice que Él se va a quedar quieto. Y conocer que yo soy Dios. O sea, que lo veamos operar a Él. Claro, nosotros entendemos ya que no es que Él va a hacer algo, sino nosotros entendemos que cuando Él dice estemos quietos y conozcamos que Él es Dios, veamos que cómo opera lo que ya estableció para esa situación. Porque aunque Él no está al control de todas las cosas, ¿verdad? Sí está al tanto. Así es. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Él no está en control, pero sí está al tanto de todo lo que está pasando. Y en el capítulo 40 de ahí el libro de los Salmos,
en el verso 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, no me ha servido de carga ni de fastidio, sino de agrado. Me gusta hacer tu voluntad. Y tu instrucción está en medio de mi corazón. Entendemos que es conciencia, que está hablando de la mente. Entonces, la semana pasada fuimos hablando de algo muy importante y vamos a darle continuación. Y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 2. Y entonces te comparto una incapacidad que tenemos, que es que estamos demasiado expuestos al mundo natural. Demasiado expuestos al mundo natural y de la razón. Y no nos damos cuenta la ventaja que nosotros adquirimos con exponernos nosotros mismos de una forma constante, cada vez que podamos, al mundo de lo sobrenatural. Pues cuando no es así y atravesamos por una situación, queremos darle razón y lógica al proceso de la solución. Y es bueno que entendamos para que no nos sirva a nosotros mismos de contrafuerte, que el tratar de nosotros conocer el proceso es perder el tiempo. Porque no nos es dado, no nos es permitido. O sea, la palabra dice que nos baste con ponerlo dispuesto y nos baste con esperar el resultado. Ahí entonces entendemos mejor lo que estar quietos y conocer que yo soy Dios, de que pongamos lo dispuesto y esperemos el resultado. Que del proceso entre lo dispuesto y el resultado se encarga Él. Y no importa lo mucho que nosotros batallemos mentalmente. Va a haber algo que no sé si en las semanas que han pasado has podido ser consciente de esos comentarios que a veces yo comparto contigo, ¿no? Que no son comentarios que pudiéramos sacarlo de la Biblia, pero son comentarios que vienen así. El comentario es que si tú tratas y haces ese ejercicio, te vas a dar cuenta, vas a ser más consciente. Tú puedes hacer un ejercicio de tener una semilla en tu mano, digamos aguacate, ¿verdad? Y te es permitido visualizar cómo tú siembras la semilla. Y te es permitido visualizar la mata de aguacate con 500 aguacates. Pero lo que no te es permitido visualizar, porque si tratas de hacerlo, te vas a enloquecer, no vas a dar pie con bola, es el proceso que sufre esa una semilla para convertirse en una mata con 500 aguacates. Entonces igual pasa con las diferentes situaciones de la vida. Lo dispuesto y esperando el resultado. El proceso, te desgastas mentalmente, te frustras, caes en ansiedad, caes en depresión, caes en tristeza, caes en un espíritu defensivo, en un espíritu atacante, que cada vez que se te presenta una situación, en vez de tratar de negociarla y resolverla, le brincas a la otra parte como para comértelo, como para reclamar tu derecho, ¿viste? Entonces, el estar quieto en una situación y conocer que Él está a cargo de la situación y esperar el resultado es lo que nos hace estar en reposo. Pero es que estamos muy expuestos al mundo natural. Son muchas horas durante la semana en el trabajo, en la casa, en la calle, en el negocio, la esposa, el esposo, los muchachos, la tía, mamá, papá, el negocio, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso es tan necesario. Nadie es capaz de imaginarse el daño que se hace en ese pedacito que nosotros utilizamos aquí los domingos para declarar la palabra, y que estos cantantes y músicos prestan su tiempo y su deseo para eso. Porque eso es lo que te hace. Quizás no cantan como Alejandro Sanz, ¿verdad que no? Pero te hace, oído, entrar en una conciencia de entrar a otra dimensión. Te hace ser consciente de que estás entrando a otra dimensión. Porque, hermano, venimos de un corre-corre desde el lunes y es muy triste que tú entres por esa puerta en el mismo espíritu. Porque entonces lo que yo voy a compartir contigo no te va a servir. Tú tienes que poner tu terreno preparado, que tu superficie sea preparada. Que pongas el despertador 10 minutos más temprano los domingos. Porque yo sé que es un abuso para ti que yo comience a predicar domingo a las 11 de la mañana. Que es una injusticia tan temprano, ¿verdad? Pero no sabes el daño que te haces tú mismo en faltar a ese pedacito de esos 10 o 15 minutos. Que aquí tratamos de ser prudentes, no te damos un concierto tampoco, ¿verdad? Pero que eso te ayuda a darte cuenta, a entrar en una conciencia que no estás en la factoría, ni en el negocio, ni luchando en el foreclosure de la casa, ni luchando con el abogado, ni con el banco, Entonces prepara tu superficie para esto que vamos a compartir, porque yo lo que te comparto son fórmulas. Eso es. Esa es mi especialidad. Fórmulas que te ayudan mañana. Pero tiene que uno... ¿Por qué? Porque estamos demasiado expuestos a lo natural. Y cuando se nos presenta una situación, queremos resolverla, ¿cómo? De una forma natural. Y Dios no opera de formas naturales. Entonces, la fe, oído, escucha, es la certeza, la seguridad y la garantía de lo que yo espero. Entonces, para tú esperar una solución a una situación que para ti no tiene remedio, tú tienes que caer en el mundo de lo sobrenatural. Para esperar, porque eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué te parece? Entonces, mientras uno mantenga esa mente tan natural, tan carnal, tan humana, tan de la razón, tan de la lógica, tan queriéndolo razonar todo, pensar todo, no podemos tocar, no podemos entrar en el mundo sobrenatural, que es el mundo donde Dios opera. ¿Estamos? Entonces ahí en 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer del verso 7 en adelante. Donde dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio, la que ninguno de los príncipes de este sistema conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre o a la mente de los hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que le amamos, no la iglesia entera. Pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, la gente piensa que eso es para la iglesia. Y entonces ellos dicen, como yo voy a la iglesia, me toca a mí también eso. No, no te toca. Si tú le amas, haces su voluntad porque te agrada. Entonces te toca.
Pero Dios no las reveló. ¿Qué cosa? Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido al corazón de los hombres. Por el Espíritu. Entonces, si quiere uno que Dios le revele esas cosas ocultas, que es la sabiduría que estaba oculta, predestinada desde antes de la fundación del mundo, tiene uno que obligatoriamente tocar, entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Entonces, cuando uno entra en la dimensión de lo sobrenatural, el que se está haciendo un favor es uno, no a Dios. Para poder creer, diga, para poder creer. Para poder creer. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, oído, con este propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque si no lo sabemos, no podemos esperarlo. Y si no podemos esperarlo, no sabemos qué esperar, no podemos actuar en fe. Oído, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, razón humana, lógica humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si nosotros para poder creer necesitamos entrar en el mundo de lo sobrenatural, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. La razón no. La lógica no me sirve para eso, para creer. La lógica más bien me atrasa en una situación, porque una vez más Dios nos permite tenerlo dispuesto y nos permite esperar el resultado, pero el proceso no nos es dado, eso le pertenece a Él. Y es ahí donde la gente falla. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces tú te pones a hablar con cualquier persona, ya bien sea ajena al Evangelio o evangélicos inclusive, gente que visita mucho la iglesia, y te pones a explicarle ciertas cosas y en su mente, claro, cuando tú estás explicando algo del mundo espiritual, ellos están tratando de razonarlo con su mente natural. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? Eso no se razona. Que eso no se razona. Está quietos. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender. Es igual que una persona que no tiene relación con Dios, que tú le estés hablando, oye, pero manda los diezmos para la iglesia. Pero ¿dónde está tu locura? Que tú estás diciéndole a uno que no va ni a la iglesia, que no le importa que mande los diezmos para la iglesia. Estás batallando ahí con una cosa que no tiene sentido. Dice, y no las puede entender, oído, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, las cosas de Dios no se pueden percibir. Se percibe lo natural. Tú agarras un pedazo de pan y tú puedes percibir por los sentidos si el pan está fresco o si está viejo. Si está suave, con el tacto tú tocas y dices, este pan está suavecito o este pan está duro. Estás percibiendo el tacto, ¿ves? Lo hueles por el sentido del olfato y percibe que está agrio, tiene mal olor o está fresco, acabado de hacer. Lo pruebas, otro sentido natural, ¿eh? Y sabes si está rico, está sabroso, oye, este pan que está malo está. Porque se perciben las cosas que son naturales, pero cuando a través de los sentidos, oídos, queremos percibir las cosas de Dios, no podemos. Por eso es que Dios nos permite conocer el principio de la situación.
nos permite lo que dispongamos nosotros en la situación, ya bien sea de tiempo, ya bien sea de declaración, ya bien sea una siembra económica, nos permite eso y nos permite esperar por el resultado, pero no nos permite nosotros conocer el proceso. En cambio, el espiritual, verso 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie que no sea espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios nos ha dado la capacidad para poder transformar esa mente. Marcos capítulo 6. Diga fórmula. Marcos capítulo 6, vamos a ver el verso 30. En adelante. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros, aparte un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Casi a él, enseñándoles muchas cosas. Cuando a ti te enseñan, ¿con qué propósito es? Aprender para. Cuando tú ibas a la escuela, que la maestra, la profe te enseñaba, ¿qué tú podías esperar en los próximos días? El examen. ¿Verdad? Y si te enseñaron sobre algo, es algo que es seguro, que a la hora del examen tú no le puedes preguntar a la profe. Así es. Así es. Porque la profe te va a decir, no hiciste la tarea. Porque eso que tú me estás preguntando, yo te lo enseñé. Esta no es la hora de preguntar. Esta es la hora de ver. Calladito, oído. Y en los exámenes aprendemos del mundo ese que Dios nos deja conocer para una ilustración, que la profe tampoco nos dejaba estar mirándonos para los lados. Ni preguntarle al tata tampoco, ¿verdad? Ni al delante tampoco. Quiere decir que cuando a ti te toca tu examen, Eso es. Eso es. tu examen es tuyo. Es mío. No le interesa ni al de atrás, ni al de adelante, ni al de los lados. Y no es el momento de preguntarle al profe. Ya estás en medio del examen. Si no sabes la respuesta es porque no hiciste la tarea. Porque las profes hacen eso. Profe enseña la lección y te dicen homework. Tarea para la casa. Y te da una tarea con el propósito de que uno practique en lo que él nos enseñó. ¿Verdad que sí? Ahora si uno llega a la casa y tira la libreta por un lado, el libro para otro y se va a jugar pelota. El día del examen, llegamos al aula y que examen. Pero el profe no avisó, es que no te tengo que avisar. Enseñado estás. Esos exámenes, oído, escucha esta expresión que te voy a decir. Los exámenes siempre llegan de forma imprevista.
Oído. Y ahí es que se mide nuestra capacidad de impresión. ¿Cómo respondemos nosotros ahí? Ahí que nos damos cuenta de verdad que hemos aprendido. Si nos mantenemos quietos, tranquilos, sabiendo que todo va a estar bien, o enseguida salimos a la defensiva, sacamos las uñas, o nos quejamos, tú verás, porque esto, porque lo otro. Diga capacidad de impresión. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de impresión. Todo el mundo no reacciona igual ante una impresión. Y eso se entrena a uno, eso se ejercita a uno, ¿sabe cómo? Diciéndose uno 1000 veces en el día, todo va a estar bien. Eso es. Así es. Todo está bien y todo va a estar bien. De manera que cuando se presente la situación, tu capacidad de impresión sea inclinada a que todo va a estar bien. Eso es, yo lo creo así. ¿Estamos? ¿Nos podemos ir para la casa? Pero hay que entrenarse, diga, hay que entrenarse. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando tu conciencia aprende eso y de momento sucede algo, tú respondes a tu impresión, todo va a estar bien. Sin tener que hablar, sin tener que decir nada, tu comportamiento dice qué fue lo que uno aprendió. Eso es. ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Entonces, dice ahí, y salió Jesús, verso 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó. Diga, entonces tomó. Diga conmigo, los panes y los peces pasaron de mano. Pasaron de mano. Qué bueno. Cambia. Gracias a Dios. Gracias. No es lo mismo los 5 panes en tus manos que en las manos de él. Claro, de aquí va la enseñanza. Tú con 5 panes, cuando razonas en el mundo natural, cuando logiqueas en el mundo natural, cuando quieres en el mundo natural darle solución a tu problema, con 5 panes te vuelves loco. Pero cuando esos 5 panes pasan de manos y se ponen en las manos de él y se cumple aquello en ti de estoy quieto y conozco que tú eres Dios, yo no sé cómo tú vas a hacer con los 5 panes. Porque nosotros entonces queremos que cuando le damos los 5 panes a él, nosotros saber qué él va a hacer con los 5 panes. Entonces a nosotros no nos es dado conocer ese proceso, eso le toca es a él. A nosotros nos toca es dar los 5 panes y esperar el resultado. El proceso no. Porque si él te dejara el proceso a ti, entonces no tenía que ser Dios. Se podía retirar ya. Y entonces decían, ¿cuál es tu problema? 5 panes. Llévaselo a la hermana Raquelín que ella te resuelve. Y Raquelín dice, hermano, si yo estoy trabajando aquí con lo mío, ¿cómo te voy a resolver lo tuyo? ¿Viste? El principio. Le fue permitido a ellos disponer los 5 panes y los 2 peces.
le fue permitido el esperar. Oye, eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, como 20,000 personas. Le fue permitido el esperar. ¿Por qué le fue permitido el esperar? Porque les dijo, acuéstense ahí. Acostado quiere decir reposo. Bueno. Gracias, Dios. Lo que le está diciendo es, estar quietos. Pasa los panes y los peces de mano, dámelos a mí y recuéstate tú en reposo y despreocúpate que vamos aquí a alimentar a todo el mundo. Y no solamente vamos a alimentar a todo el mundo, va a sobrar después que alimentemos a todo el mundo. Pero la fajatiña mental de los discípulos, ¿no? Sí, pero ¿cómo vas a comer tanta gente? Ah, eso no te toca a ti. Tú solamente tienes que disponer, porque es lo que nos toca. Disponer y esperar el resultado. Dice, y se recostaron por grupos. Leo el 39 primero, dice. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. O sea, el responsable era él que los mandó a recostarse. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó, diga, él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, calificó a esos 5 panes y esos 2 peces para prosperar debajo del cielo. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces, los 2 peces entre todos. Ahora, razona eso, explícamelo como si yo fuera un fiñe de 6 años, vaya. ¿Verdad que no puedes? Y si tú tratas de explicármelo, yo tampoco te lo entiendo. ¿Viste? Ese es el proceso que a nosotros no nos es permitido. Don't touch, don't go in there, no vayas ahí, no te metas en esa área, esa no es tuya, esa no es mía. Cuando decimos, ay, pero ¿cómo? Ah, ese es el problema. ¿Podrá Dios? Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Y comieron? ¿Cuántos comieron? Todos. ¿Y qué más? Se saciaron y recogieron de los pedazos, ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran hombres. Ponle esposa a cada hombre y 2 muchachos, 2 niños. 20,000. Pero esta es la enseñanza, la vamos a leer ahora. Verso 45. Un mes después. ¿Por qué enseguida? Porque ya les... Vamos a leer otra vez el 34, mira, el 34, mira. Y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Después que le enseñó las muchas cosas, les mostró el resultado. Y ahora, el mes que viene, no, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, ¿quién los metió en la barca? Él los metió en la barca. E ir delante de él, a Bethsaida, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Explícame ese. El examen no era para él. No, pero mira. Pero ¿cómo si ellos están en el medio del mar? Es la 4ª vigilia de la noche, es de noche, es oscura. Él está allá orando, dice que viéndoles. No se puede razonar. Diga, aunque él no estaba allí, estaba al tanto.
Tanto. Bueno. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era ¿qué? Contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Oye, las veces que Dios ha intervenido en nuestras cosas y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Nos hemos cansado de estar sollozando y pidiendo una cosa y una cosa hasta que nos cansamos. Y tiempo más tarde llegó el momento que lo establecido se manifestaron y no nos dimos cuenta cuando se resolvió todo. Verso 50, porque todos le veían y se turbaron, diga, se turbaron. O sea, esos no tenían una buena capacidad de impresión. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y ¿qué? Se maravillaron. Ellos no tenían que asombrarse ni maravillarse. ¿Oído? Porque aún no habían entendido, fíjate. Fíjate que él no les dio ahí una clase de marineros de cómo manejar una barca. Porque aún no habían entendido, ¿qué? Lo de los panes. Quiere decir que lo de los panes era una enseñanza para poder atravesar el mar. Porque él le había dado el principio, que era meterse a la barca, y le había dado el resultado, nos vemos en la otra orilla. ¿Ya? Era igual, ellos tenían que haber dicho, listo, si igual hizo él con los panes y con los peces, los tomó en las manos y después comieron 5,000. Nosotros no estuvimos al tanto del proceso. Pues esto es igual, diga, esto es igual. Él nos está metiendo en la barca, nos está diciendo nos vemos en la otra orilla. No importa lo que pase en el medio, nosotros nos vemos con él en la otra orilla. Entonces el no haber entendido lo de los panes y los peces es lo que los hacía naufragar en el mar. Ahora, lee conmigo Marcos 4. Diga, no me estaré quejando. Porque Él me ha enseñado. Marcos 4. Algo que ya hemos ahí eso estudiado cantidad, pero mira lo que vamos a ver ahí. A ver si tú lo agarras. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del 1 al 3, después el 13 y después otros más. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba. ¿Qué hacía? Les enseñaba por ilustraciones o parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 13 y 14. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No sabéis esta ilustración? Permíteme decirte, ¿no conoces esta fórmula? Pues ¿cómo entenderéis todas las demás? Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿De qué está hablando? La palabra. Verso 26. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. ¿Qué hizo el hombre? Echó semilla en tierra, lo dispuesto, el principio. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
¿qué fue permitido al hombre en cuestión? Sembrar la semilla y recoger el fruto. Pero el proceso del crecimiento no le fue permitido conocerlo ni saberlo, aunque la semilla brotó sin que él supiera cómo. Cuando uno quiere saber el cómo, no hay reposo. Y en el cómo metemos razón, metemos lógica, nos volvemos maliciosos, nos volvemos pendencieros, nos volvemos intrigantes, caemos en la intriga, en la malicia, en el chisme, en el bochinche, a la defensiva, en el ataque, y eso no es reposo. Porque eso pertenece a la razón, a la lógica, a la carne, a la mente carnal del individuo. Cuando metemos nuestra mente a lo sobrenatural, ya reposamos y descansamos. Por eso hay que entrenar la mente. Ok. Verso 35. Así tú captas una diferencia que hay aquí. Aquel día, el mismo día del seminario, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Quiere decir que les permitió una vez más entrar a la barca, principio lo dispuesto, número 2, nos vemos al otro lado. Resultado, diga resultado. Él nos permite lo dispuesto, el principio, el creer, el sembrar semilla de la palabra o la semilla financiera, y nos permite esperar el resultado. El proceso no. Te vas a volver loco, te vas a volver un chismoso, un bochinchoso contándole a todo el mundo y nadie te puede resolver nada, porque ese proceso le pertenece a Dios. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se llenaba de agua, y él estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada, un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, mamerto, ¿no ves que nos ahogamos y tú ahí durmiendo? No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y al mar: callad, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Cuál es la capacidad de impresión que tienen ustedes? No acaban de salir de un seminario. No les acabo de enseñar que les he permitido a ustedes la semilla y el resultado, la barca y la otra orilla, pero no el proceso. No se los acabo de enseñar. Entonces, ¿cuál es la litería? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la penumbra? ¿Por qué me despiertan si yo les he permitido ver la barca, ver el principio y les anuncié: nos vemos a la otra orilla? Entonces, ¿cuál es la gritería? ¿Cuál es la turbación? ¿Cuál es el bochinche? ¿Cuál es el problema? Diga conmigo: todo va a estar bien. Pero hay que entrenar la mente para cuando suceda lo que uno no sabe que va a suceder, la mente está entrenada a todo va a estar bien. Y todo coopera para bien. ¿A quiénes? A aquellos que aman a Dios. Porque hacer tu voluntad, Dios mío, a mí me ha agradado. Gracias, Dios. Les digo: ¿por qué estáis así amedrentados? Usa la misma palabra que usó allá. ¿Qué palabra usó allá en Marcos 6? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, sus mentes. Palabra griega, poró,
Quiere decir mente ofuscada, mente aturdida, mente dividida entre dos pensamientos, mente natural, oído, ajena a lo sobrenatural. Una persona que tiene su mente ajena a lo sobrenatural, tú no le puedes hablar de ofrenda ni de diezmo ni nada, por favor, ¿cómo se te ocurre? Ajena a lo sobrenatural, inclinada a razonar, lógica, mente carnal, mente natural. Marcos 4, verso 40. ¿Por qué estáis amedrentados, turbados, ofuscados, aturdidos con esas mentes naturales? Mira lo que dice, ¿cómo no tenéis fe? Una mente turbada no puede proyectar fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué tenían que esperar ellos? La otra orilla. La fe es la certeza, la garantía, la seguridad de lo que tú espero. A ellos había que preguntarle, ¿tú tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Por qué tienes fe? Ah, porque yo he caminado con el maestro casi 3 años ya. Ah, no, hermano. Sacaste 0 en el examen. No. Mira, te explico. La fe, certeza, garantía, seguridad, lo que tú esperas. ¿Qué tú esperas? Él tenía que haberte contestado. Pasar la otra orilla. Vernos en la otra orilla. Ah, entonces sí, ya tú sabes lo que tú esperas. Entonces te has permitido, oído, entrar en la barca, y te has permitido llegar a la otra orilla. El proceso del medio. Mira, ¿quién se podía imaginar que el hombre se iba a parar en medio del mar y le iba a decir a los vientos que se callaran la boca? ¿Ah? ¿Por qué estás así amedrentado, turbado, en esa condición, en esa histeria, en esa situación tan crítica? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Pero es una ironía bíblica, ¿no? Porque ellos saben quién es, que aún el viento y el mar le obedecen. Ahora, pregunta que te hago yo. ¿Qué diferencia tú notas, oído? Porque son 2 exámenes prácticamente idénticos. Una enseñanza, una barca, un mar y la otra orilla. La otra enseñanza, una es como el sembrador sembró la semilla. Lo que les está enseñando es, al sembrador le fue permitido sembrar la semilla y le fue permitido recoger el fruto. Pero cómo crecía, no, eso lo vivió él en reposo, levantándose, durmiéndose, acostándose, y el proceso sin que él supo cómo, finalmente de Dios. ¿Qué tú notas en los 2 episodios? En el otro es los panes y los peces, les fue permitido lo dispuesto, los panes y los peces, y les fue permitido la alimentación de los 5,000 personas. No como él hizo el truco, la magia de comer con tan poquito a 5,000. ¿Qué tú notas entre los dos eventos? Ya casi te lo digo. Ya, es que si te doy otra pista, te lo voy a decir ya. Oído, en el primer evento, él iba en la barca. En el segundo, los mandó solos. Pero, estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiere decir que tú estás dispuesto ahora a estar solo. Lee conmigo en Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 23, 24 y 25. Hebreos capítulo 7. ¿No les enseñó la primera vez en la barca que cuando él decía nos vemos en la otra orilla, eso estaba seguro?
Marcos 4 y Marcos 6 ya le da la misma otra vez oportunidad y vuelven a fallar otra vez. Porque tenían su mente opacada por lo natural, ofuscada la mente, aturdida la mente. Ya. Y Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a lo que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, oído, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiere decir que aunque tú estás solo, no lo estás. Él está al tanto de todo lo que está pasando. En la primera él dijo, yo voy a ir con ustedes, les voy a enseñar cómo es este asunto. Ya les acabo de enseñar, que le es permitido al sembrador sembrar la semilla y le es permitido al sembrador recoger el fruto, pero se le es exigido al sembrador que en el proceso él repose, se acuesta, se levante y duerma sin meter la mano en la semilla. Del proceso me encargo yo. Y entonces les dijo, vamos a hacer una práctica de la enseñanza. Aquí está la barca, la semilla. Vamos para la otra orilla, los frutos. Mientras vamos en el proceso, ustedes tienen que hacer lo mismo que el sembrador, dormir. Y les voy a enseñar cómo es que se duerme, así. ¿Qué más tú quieres? Si los está enseñando en persona, así, oído. Así le está diciendo, así se vive el proceso entre esta orilla y la otra, en reposo, estando quieto para conocer que yo soy Dios. Así se recibe el fruto, la semilla y el fruto. El proceso me encargo yo. Con una mente natural, querido amigo, hermano, no se puede. No lo intente, no trate. Te va a poner nervioso, ansioso, malhumorado, la va a coger con la gente que no tiene culpa de nada. Te van a saludar y tú vas a mandar... Si te saludan, te molesta. Y si no te saludan, también. Si te llaman, te molesta. Y si no te llaman, también. Si te visitan, no estás en la casa para que te visiten, te fuiste. Y si no te visitan, peor. Eso es. Entonces, aunque en la primera enseñanza, él les dio una enseñanza vivida. Le dijo, ya les enseñé que nos es permitido, mira, la semilla, entiéndase la palabra, porque era lo que le estaba hablando. Te es permitido la palabra, y te es permitida esperar por la solución, porque hay promesa. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Eso no es tuyo. ¿Estás seguro, Señor? Vamos a probarlo. Traemos una barca. No mañana, ahí mismo, esa misma noche. Se metió en la barca. Le fue permitido montarse a la barca. Y le fue permitido decirle, vamos para la otra orilla, crucemos a la otra orilla. Les es permitido el resultado. ¿Por qué le dice vamos para la otra orilla? Para que tengan un punto de referencia en lo cual creer. Es la fe, la certeza de lo que tú esperas. ¿Qué se suponía que ellos esperaran? Llegar a la otra orilla. Entonces le dio el alimento para que ejercitaran su fe. ¿Cuál era el punto principal para la fe? La otra orilla. Él no le está diciendo, vamos a meternos aquí a ver a dónde vamos a dar. O a ver a dónde llegamos. No, vamos a la otra orilla. Y mientras vamos a cruzar y mientras vamos a sufrir el proceso, así es que Dios quiere que tú actúes. Y se acuesta a dormir el hombre. Y ellos, en vez de acostarse a dormir al lado de él, oye, se juntaron unos cuantos. Y cuando se juntan unos cuantos, uy, sucio, difícil. Él se acostó solo a dormir. ¿Qué yo hubiera hecho? Ellos hubiesen mirado el panorama y hubiese dicho, en la proa hay un bochinche allá.
aquel está diciendo, yo no sé para qué nos metimos a nosotros en este negocio, porque esto se hunde. Esta yola, esta lancha, no creo yo que cruce. Y el otro decía, yo te lo dije que la cosa estaba difícil. ¿Y por qué? Y el otro, yo hubiera esperado que amaneciera, porque así de noche no se ve ni la sola. ¿Ves? Ese era el bochinche que había allí, ¿eh? Y el otro decía, nosotros nos embarcamos. ¿Tú sabes lo que es un líder en medio de estas olas, durmiendo? ¿Qué clase de tipo tan irresponsable que no se ocupa de nada? Mira, en vez de estar gritando, ¿eh? Esos eran los panoramas. En nuestra vida siempre hay los dos panoramas. Tenemos la oportunidad de descansar y reposar y estar quietos y conocer qué les dio, o tenemos la oportunidad de ir a buscar 3 o 4 que nos ayuden a gritar y a protestar. Gracias a Dios. ¿Llegaron a la otra orilla en la primera oportunidad? Seguro. Y no solamente llegaron, se encontraron el propósito de ir a la otra orilla. Cuando hay propósito en la vida de uno, tú no te puedes ahogar en medio del mar. Ahí se encontraron con el endemoniado, Jesús libertó al endemoniado, un hombre temible que andaba en cuero por todas partes, rompía las cadenas, un hombre loco, y finalmente resultó ser un pastor de una iglesia de Decápolis, que logró ser el supervisor de 10 iglesias que habían allí después. Entonces, van a otras áreas y a los pocos días, Marcos 6, un capítulo y medio después, les he permitido los peces y los panes. Les he permitido ver el resultado de comen 5,000. Les he permitido recoger las 12 cestas. Y enseguida traemos una barca. Pero en esta ocasión, él no se monta. Les dice, ya yo les enseñé que como se cruza el mar es durmiendo. ¿Sí o no? Diga, se trata de decidir. Ya yo les enseñé cómo es esto. Aquí está la barca, ¿eh? ¿Qué más les estoy diciendo? El punto principal de la fe. Nos vemos en la otra orilla. Vayan ustedes delante de mí, me esperan allá. Oye, pero ven acá, ¿qué más tú quieres? Espérame allá que yo voy para allá. Mientras tanto, yo voy a subir a orar. Mientras él está orando, él está intercediendo. Está al tanto. Mira, léelo aquí conmigo. Marcos 6. Diga, todo va a estar bien. Diga, todo va a estar bien. Marcos 6, verso 45. Ellos deberían estar en un estado anímico muy positivo porque acaban de ver el milagro de los panes y los peces. Verso 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles, ¿qué? Pero él no estaba en tierra. ¿Qué nos está enseñando eso? Que Él está al tanto, lo que acabamos de leer en Hebreos 7, 23, que Él intercede por nosotros siempre. No es como tu amiga o tu amigo, el hermanito o la hermanita que tú le dices, ayúdame a orar. ¿Qué va a ayudarte a orar si no se acuerda ni de orar por Él? Es la experiencia de 30 años y pico de ministerio. Lo que va a coger es el teléfono y le va a decir, oye, Maruca, esto no te lo voy a decir como chisme. Es para que ores. ¿Te enteraste? Cuando tú vienes a ver, lo sabe todo el mundo. A mí cuando alguien viene a contarme algo, yo le pregunto, ¿ya tú lo has contado? Bueno, pastor, a 2 personas, no me lo cuentes a mí. Porque ya el secreto no es secreto. Y mañana surge un bochinche por ahí y yo voy a estar envuelto en el bochinche. Cuando tú quieras comentarme algo a mí que no se lo vayas a comentar a nadie, eres bienvenido. Hablamos, me llaman, nos reunimos, estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tú me cuentas todo lo que tú quieras, con la condición de que no se lo cuentes a nadie. Porque si ya tú se lo contaste a 2 o 3, ¿tú sabes cuál es el lema de esta gente, de los espías, del CIA?
cuando un secreto lo sabe más de uno, es uno demasiado. ¿Entiendes? Entonces ahí, Él nos está enseñando que aunque Él no estaba físicamente, les había dado la promesa de nos vemos al otro lado. Y volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar lo mismo que en la primera ocasión. Entonces yo declaro en esta mañana que tu nivel de impresión es bueno. Que tú te entrenas para que tu conciencia sepa que todo está bien. Así es. Y que todo va a estar bien también. Vamos a declarar por estas finanzas aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, ella es vida. Así como en Marcos 4 nos enseña a través de la ilustración de la semilla, es la palabra la que a ti te interesa que esté sembrada ahí. Está sembrada la palabra. Nos es permitido eso. Está la promesa de que tú nunca vas a permitir un examen mayor que el que nos haya sobrevenido, sino que juntamente con el examen nos dará la respuesta y la salida. Entonces ayúdanos, Espíritu Santo, a reposar, a descansar, a estar quietos en medio del proceso. Porque esa parte no nos corresponde. Por más que querramos nosotros darle cabeza, no nos corresponde. Se nos desvanece el pensamiento. Te damos gracias por esta finanza. Declaramos que los que lo hacen con gratitud de corazón. No como jugando lotería a ver qué les toca, sino porque te agradecen a ti. Y la motivación del corazón es lo primero que debemos tener. En el nombre de Jesucristo declaro buenos negocios, buenos trabajos, y declaro que así como el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaro que este pueblo aprende a confiar y a descansar. Y a estar quietos y conocer que tú eres Dios. En el nombre de Jesús.